Hola a todos, ¿cómo les parece? La madrugada en las montañas de Antioquia se tiñó de rojo, un rojo espeso, caliente y brutal, que corrió entre la niebla como si la tierra misma reclamara venganza. El silencio fue quebrado por ráfagas que tronaron como demonios desatados, iluminando con destellos de pólvora los árboles que se convirtieron en testigos, mudos de una masacre inevitable. Allí, en la vereda Huacatal, comenzó una cacería mortal que terminaría con 3 cuerpos tendidos en la oscuridad, dejando una escena dantesca que todavía parece flotar entre sombras y preguntas sin respuesta. No era un enfrentamiento cualquiera. Era la madrugada en que la estructura 36 sintió la furia del Estado. Los campesinos cuentan que el aire olía a hierro, pólvora y muerte, que los perros aullaban como si presintieran el desastre, y que el cielo parecía más negro que nunca. Las balas no solo atravesaban carne, también atravesaban el miedo de una comunidad que vive atrapada entre el fuego cruzado. Los gritos de dolor se confundían con órdenes militares, y cada disparo parecía acercar el amanecer a una pesadilla sin final. Cuando el humo comenzó a disiparse, la tierra quedó marcada por huellas ensangrentadas, cuerpos inmóviles y el eco de una verdad que pocos se atreven a contar. Era el inicio de una historia donde la sangre se mezcló con el misterio. Entre el humo espeso y el eco de los fusiles, los nombres de los caídos comenzaron a resonar como susurros malditos. Alias El Gordo, alias Tania y alias Isa, 3 piezas claves de la temida estructura 36 quedaron abatidas, con sus cuerpos fríos tendidos sobre la hierba húmeda que pronto se impregnó de sangre oscura. Los soldados que presenciaron la escena hablaron de un silencio sepulcral posterior al combate, como si la misma naturaleza hubiese guardado luto por aquellos que, aunque sanguinarios, terminaron consumidos por la guerra que un día abrazaron. Pero lo que hace estremecer aún más este relato es la manera en que murieron. Se dice que el Gordo, comandante de escuadra, intentó repeler el ataque con furia desmedida, descargando su fusil hasta el último cartucho, como si supiera que ese sería su final. Tania, una mujer curtida en las sombras del monte, cayó a pocos metros de él, con los ojos abiertos mirando al vacío, congelada entre la sorpresa y el miedo. Isa, el tercero en caer, fue alcanzado por una ráfaga que lo dejó inmóvil antes de que pudiera reaccionar. La escena era un cuadro macabro, charcos de sangre, casquillos esparcidos como semillas de muerte y una sensación de que algo más oscuro estaba por venir. Porque cada caída, cada cadáver en el monte, esconde secretos que rara vez se revelan a la luz del día. Pero el combate no solo dejó muertos. En medio de la confusión, entre gritos ahogados y ráfagas que aún retumbaban, 2 figuras emergieron heridas y capturadas. Alias 09, también conocido como Dylan, y un menor de edad cuya presencia en la línea de fuego desató más preguntas que respuestas. 09, cabecilla de comisión, cayó al suelo con un impacto que lo dejó ensangrentado, gimiendo entre la vida y la muerte, mientras los soldados lo rodeaban con armas listas, sabiendo que tenían frente a ellos a uno de los hombres más temidos de la región. El niño, en cambio, fue hallado con la mirada perdida, como si la guerra le hubiese robado hasta las lágrimas. Nadie entiende qué hacía un menor en medio de aquella batalla sangrienta, y el solo hecho de imaginarlo despierta un escalofrío que recorre la piel. ¿Reclutado a la fuerza? ¿Testigo involuntario? Una simple víctima arrastrada por un destino perverso. La captura de estos 2 personajes convirtió aquella madrugada en un enigma aún más profundo. Mientras los cuerpos fríos eran levantados, el gemido de 09 y el silencio del niño parecían anunciar que detrás de esa operación militar había un secreto mayor, una verdad que todavía permanece enterrada bajo el manto de la guerra. La figura de alias 09 no era la de un simple combatiente más. Era un hombre marcado por un prontuario que helaba la sangre. Durante casi 4 años sembró terror en el norte de Antioquia, cargando sobre sus espaldas una cadena de crímenes que parecían sacados de una pesadilla interminable.
Se le atribuye con pruebas y testimonios el asesinato del soldado profesional Schneider Alejandro Pineda Solarte y del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, quienes murieron en un ataque cobarde mientras intentaban desactivar explosivos ocultos en la vía San Andrés de Cuerquía, Valle de Toledo. 2 hombres que buscaban salvar vidas fueron arrancados de este mundo por las manos sangrientas de un enemigo que nunca mostró piedad. La captura de 09 fue, entonces, mucho más que un golpe militar. Fue el desenmascaramiento de un fantasma que había sembrado dolor entre las montañas. Dicen que al caer, su mirada reflejaba no solo sufrimiento físico, sino también un oscuro resentimiento, como si la guerra fuera la única vida que conocía. Su respiración entrecortada y el charco de sangre que lo rodeaba parecían un símbolo macabro de una organización que empezaba a derrumbarse. Sin embargo, algunos oficiales murmuraban que un hombre como 09 nunca habla, que sus secretos se los lleva a la tumba y que lo que guarda en su memoria podría cambiar por completo la historia de esta guerra silenciosa y despiadada. Pero el expediente criminal de alias 09 no terminaba allí. Su nombre estaba escrito en los informes de inteligencia como un eco constante de muerte y destrucción. Se le señalaba de haber ordenado la instalación de vallas ilegales en Campamento y Guadalupe, símbolos oscuros que marcaban territorios prohibidos bajo el dominio de la estructura 36. Sin embargo, lo más aterrador eran sus operaciones con explosivos, ataques indiscriminados contra la población civil, la fuerza pública y hasta contra el imponente proyecto Hidroituango, donde la montaña temblaba bajo el estruendo de cargas que podían arrasar vidas en segundos. Los investigadores militares aseguran que 09 era un arquitecto del miedo, un hombre que diseñaba atentados con precisión quirúrgica y que disfrutaba del caos que dejaba tras de sí. Cada explosión era un mensaje de poder, cada muerte un recordatorio de que las sombras del monte aún tenían garras. Y mientras la madrugada avanzaba en aquella vereda maldita, los soldados sabían que no solo habían capturado a un cabecilla, habían puesto sus manos sobre un engranaje, clave en una maquinaria de terror que aún respira, que aún se oculta en las entrañas de Antioquia. La pregunta es, ¿hasta dónde llegaban sus órdenes? ¿Quién más estaba detrás de ese siniestro plan de sangre y pólvora? Y es aquí donde la trama se vuelve aún más espeluznante, porque las investigaciones apuntan a que esta misma estructura 36 estaría directamente detrás del ataque al helicóptero Black Hawk en Amalfi, un hecho que paralizó al país entero. Aquella aeronave militar, símbolo de fuerza y tecnología, fue convertida en blanco de una emboscada cobarde en medio de las montañas. Las ráfagas y los explosivos ascendieron hacia el cielo como un desafío al Estado, como una demostración brutal de que las sombras podían derribar hasta a las máquinas más poderosas. El eco de aquella ofensiva aún resuena entre los uniformados que sobrevivieron y entre las familias que lloraron a sus héroes caídos. Lo más inquietante es que las autoridades sospechan que 09 y sus hombres planearon cada detalle de esa emboscada con frialdad quirúrgica. El objetivo no era solo causar bajas, era enviar un mensaje. Aquí mandamos nosotros. El ataque fue un ritual de terror calculado, una forma de marcar territorio con sangre y miedo. Y ahora, al caer en manos del ejército, alias 09 podría ser la pieza clave que revele la verdad oculta detrás de aquella operación maldita. Sin embargo, entre los pasillos oscuros del poder militar y las voces de los campesinos, flota una duda que hiela la sangre. ¿Quién ordenó realmente ese ataque? ¿Fue un acto aislado? ¿O la punta de un plan aún más grande y siniestro? Cuando el amanecer comenzó a despuntar sobre las montañas del norte de Antioquia, la vereda Huacatal no era la misma. El paisaje estaba marcado por cicatrices, la hierba manchada de rojo, los árboles astillados, por las balas y el aire impregnado de un olor metálico que hacía arder los pulmones.
3 cuerpos inmóviles fueron levantados en bolsas negras, mientras alias 09 y el menor de edad eran trasladados bajo estricta custodia, con la mirada de los soldados fija y desconfiada, como si supieran que aún herido aquel hombre podía ser más peligroso que los muertos. El silencio de la vereda era sepulcral, roto únicamente por el zumbido de helicópteros sobrevolando, confirmando que la zona había sido un campo de guerra en plena madrugada. Los campesinos, escondidos tras ventanas y puertas entreabiertas, observaban con miedo y curiosidad. Algunos juraban haber escuchado lamentos en la noche. Otros decían que la tierra misma tembló como si quisiera tragarse la sangre derramada. Nadie se atrevía a hablar demasiado, porque en esas montañas la voz corre rápido y el miedo pesa más que la verdad. Cada cadáver levantado dejaba no solo un enemigo menos, sino también una sombra de duda. ¿Realmente el Estado había dado un golpe certero o había despertado a una bestia aún más peligrosa? Porque la guerra en Antioquia nunca termina. Solo cambia de rostro, dejando tras de sí rastros de sangre que jamás se borran. Los cuerpos de alias El Gordo, Tania e Isa fueron transportados en silencio, mientras las bolsas negras se mecían como péndulos de muerte sobre la espalda de los uniformados. En cada paso, el suelo parecía absorber la sangre que aún goteaba, como si la tierra reclamara lo que la guerra le había entregado. Pero lo más escalofriante era la sensación de que aquellos cadáveres no eran simples enemigos caídos. Eran piezas de un rompecabezas oscuro, fichas de una red criminal que se extendía mucho más allá de las montañas de San Andrés de Cuerquía. Los soldados que participaron en la operación confesaron entre murmullos que, pese a la victoria, sentían que alguien los observaba desde lo profundo del monte, una presencia invisible que no había caído en combate. Y es que la estructura 36 no es un fantasma fácil de borrar. Cada miembro abatido parece ser reemplazado por otro. Cada golpe recibido despierta represalias aún más crueles. Mientras los cadáveres eran retirados, algunos campesinos aseguraron haber visto luces extrañas en las colinas cercanas, como si otros hombres estuvieran vigilando la escena desde la distancia, preparando el siguiente movimiento. La madrugada sangrienta, lejos de cerrar un capítulo, abrió un nuevo interrogante. ¿Cuántos más están ocultos en las entrañas de esas montañas? ¿Y qué tan grande será el precio que se pague por haber derribado a estos 3 nombres? Mientras tanto, alias 09 era trasladado en una camilla improvisada, con el uniforme militar cubierto de su propia sangre. Sus ojos se abrían y cerraban con dificultad, como si luchara por mantenerse consciente, y cada suspiro parecía un rugido, ahogado que arrastraba consigo el peso de cientos de crímenes. Algunos soldados decían que lo escucharon murmurar nombres en clave, como si en su agonía revelara secretos que jamás quiso entregar en vida. Otros aseguraban que pese a las heridas, su mirada seguía siendo desafiante, cargada de un odio que parecía sobrevivir a la muerte misma. La escena era escalofriante, un hombre entre la vida y la tumba, y un menor de edad a su lado temblando, convertido en un espectador maldito de una guerra que jamás pidió. Ese niño, cuya identidad permanece bajo reserva, es el mayor misterio de esta madrugada sangrienta. Fue reclutado, manipulado o simplemente arrastrado por la sombra del crimen. Su silencio se convirtió en un eco perturbador, una incógnita que hiela la sangre. ¿Cuántos más como él están escondidos en los campamentos, convertidos en armas humanas antes de siquiera aprender a vivir? En la vereda Aguacatal, la madrugada no solo reveló cadáveres y capturas, también mostró el rostro más cruel de un conflicto que roba la niñez y la transforma en pólvora viva. Cuando el sol finalmente iluminó las montañas del norte de Antioquia, la vereda Aguacatal parecía un escenario maldito, marcada por la pólvora y la sangre. El ejército proclamaba una victoria, pero entre los pobladores quedaba la sensación de que aquella madrugada no había sido un final, sino el inicio de algo más grande y aterrador. 3 muertos, un cabecilla herido y un niño convertido en testigo de la barbarie. Eran apenas las piezas visibles de un tablero donde las jugadas se hacen en silencio.
donde los hilos se mueven desde las sombras. La estructura 36, pese al golpe recibido, sigue respirando en los rincones ocultos del monte, y cada caída podría significar un nuevo despertar de violencia. La pregunta que flota en el aire es inquietante. ¿Fue realmente un triunfo del Estado o simplemente un capítulo más en esta guerra interminable? Porque en Colombia, cada victoria parece tener un precio oculto, y cada cadáver levantado deja tras de sí un eco de venganza que nunca se apaga. El misterio persiste, el miedo permanece y la sangre derramada se convierte en testigo silencioso de un conflicto que se niega a morir. Antioquia amaneció con el corazón en vilo, y el país entero con una verdad amarga. La guerra sigue allí, oculta en las sombras, esperando su próxima madrugada sangrienta. Yo solo observo y digo, suscríbete a mi canal para más actualidad.